estar así en la mejor línea posible y en el mejor conocimiento sobre lo que nosotros practicamos. Y bueno, vamos a empezar entonces en esta mañana, Baruch Hashem, sobre las cartas de Pablo. Quisimos poner en esta mañana como subtema de esta serie las cartas perdidas de Pablo, porque es una realidad que las cartas que hoy tenemos en el conocido Nuevo Testamento, o el llamado así Nuevo Testamento, no son todas las cartas que Pablo escribió. Una es que las que tenemos en el Nuevo Testamento, que son 14, el Nuevo Testamento se conforma con 27 libros, ya lo aprendimos, hay 27 libros, y dentro de esos 27 libros o cartas existen 14 cartas que se le adjudican a Pablo de Tarso. De 27 libros, 14 se le adjudican a Pablo de Tarso, sin contar los evangelios que tienen tendencia paulina, es decir, que sus discípulos escribieron los evangelios. Los evangelios no son antes que las cartas de Pablo. Esto es bien importante para poder entender bien todo esto. La mayoría de las personas creen que los evangelios, porque así están, en ese orden están en las Biblias comunes, que los evangelios fueron antes que las cartas de Pablo, pero esto no es así. Pablo fue antes que los evangelios. Pablo no conoció ninguno de los evangelios que hoy tenemos, pero sus discípulos son los que escribieron parte de esos evangelios. Y entonces el Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, tiene una tendencia paulina, es decir, tiene bastante influencia de Pablo, el llamado Nuevo Testamento. Ahora bien, hablando de las cartas de Pablo, se le adjudican 14 cartas a Pablo. Y aquí hay dos puntos muy importantes para entender, ya que las cartas de Pablo son los documentos más antiguos que nosotros podemos encontrar en el llamado Nuevo Testamento. Antes que las cartas de Pedro, las llamadas cartas universales, antes de Apocalipsis, antes de los Evangelios, antes de Hechos, antes de todo, las cartas de Pablo son los documentos más antiguos que tenemos sobre nuestra fe. No hay otro, son solamente las cartas de Pablo. Pero hay dos detalles con las cartas de Pablo, las 14 que tenemos actualmente. Las cartas de Pablo, número uno, no son todas las que él escribió durante su vida. Las cartas que tenemos hoy, que son 14, repito, no son todas las que Pablo escribió durante su vida. Ese es el primer punto que debemos aprender siempre. Y bendito sea el Eterno, bendito sea el Creador, que sí lo están aprendiendo. Muchos de ustedes están tomando de lleno estos temas y yo ya lo tengo totalmente claro visto. Baruch Hashem. Entonces, número uno, que las cartas que tenemos no todas son de autoría de él, pero sobre todo no son todas las que él escribió durante su vida, ¿ok? Número uno, no son todas las que él escribió durante su vida. Y número dos, las cartas que tenemos, no todas las escribió Pablo. Ese es el segundo problema. Número uno, no son todas las que escribió Pablo. Y número dos, no escribió todas las que tenemos actualmente. Entonces tenemos dos problemas. Una es que no tenemos todo el legado de Pablo. Y número dos, no son todas de autoría de Pablo las que tenemos actualmente. Solamente son 7 que son las que hemos platicado en estos temas. Hoy hablaremos del segundo grupo de cartas de Pablo que realmente él escribió. Pero vamos rápidamente, no sé si tengan ahí cerquita la carta a Colosenses. Colosenses, una carta llamada Colosenses, capítulo 4, verso 16. Esa es una de las cartas que no se le adjudican a Pablo, sino a sus discípulos. Colosenses, capítulo 4, verso 16, dice lo siguiente, en cualquier versión dice lo siguiente. Dice de la siguiente forma, Colosenses, capítulo 4, verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hacer que también sea leída en la congregación de los laudicenses y que la Odisea la lea también ustedes, y que la de la Odisea la lean también ustedes. Es decir, que había una carta que había sido mandada a Colosenses, Baruch Hashem, una carta que había sido enviada a Colosenses. Lo voy a volver a leer porque lo leí bastante mal. A ver, es Colosenses 4:16, dice: cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la lean también ustedes. Es decir, Shaul está diciendo, o bueno, el discípulo de Pablo está diciendo que había una carta hacia ellos
Pero aparte había otra carta hacia la Odisea, y es claro porque la Odisea es una congregación muy importante de ese tiempo. En otras palabras, hay cartas que no llegaron hasta nuestros días. Hay cartas que no llegaron hasta nuestros días y cartas que Pablo realmente sí escribió. Y hay otras cartas que llegaron hasta nuestros días que Pablo no escribió. Entre ellas, repito, Colosenses, está también Efesios, Segunda de Tesalonicenses, está también, ahorita recuerdo las otras 7 que no escribió Pablo. El caso es que primera y segunda de Timoteo no las escribió Pablo, etc. Es decir, hay 7 cartas que sí se le adjudican a Pablo y otras 7 que son de discípulos de Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Eso lo estudiaremos dentro de 8 días. ¿Cómo podemos saber que las otras 7 cartas no las escribió Pablo? ¿Cómo se ha descubierto eso? ¿Cómo se puede entender? Lo vamos a estudiar dentro de 8 días y es un tema bien interesante. Las cartas que Pablo no escribió dentro de 8 días y que tenemos ahora. Bueno, la mayoría de las personas, como vimos, no sabe esto, no lo conoce, y la persona cree normalmente que todo lo que vemos de Pablo en el Nuevo Testamento, él las ha escrito, pero no es así. Solamente escribió 7, repito, entre ellas Corintios, Filipenses, Gálatas, Romanos, Filimón y Primera de Tesalonicenses. Esas son las cartas que realmente él escribió y hemos estudiado eso. Ahora bien, la última vez nos quedamos con la primera carta a los Corintios y vimos cómo esa comunidad era muy importante, era una comunidad sumergida en el paganismo, y sobre este punto, sobre Corintios, sobre todo sobre la primera carta, recuerden que en Primera de Corintios capítulo 11, adelantando un poco algo que veremos después, se habla de la cobertura en el hombre, que no se cubra la cabeza del hombre y que la mujer sí se cubra la cabeza. ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, esto lo estudiaremos después, pero sobre todo esto se refiere a los cultos del paganismo que se llevaban en ese momento, sobre todo en Corinto. Es decir, ese mensaje no es un mensaje a todos los lugares que Pablo ministraba, sino en específico era solamente a la comunidad de Corinto, porque en Corinto había infinidad de cultos paganos, ya que era un puerto y era un lugar bastante fructífero para cualquier clase de enseñanza pagana, porque llegaban de todas partes. Había templos muy importantes a dioses falsos como Esculapio, el dios de la medicina, para Apolo y para Artemisa, si no me falla la memoria. Había templos muy importantes en Corinto. Y entonces el paganismo estaba todo lo que daba en Corinto. Así que los creyentes gentiles copiaban prácticas del paganismo y las llevaban a las comunidades, y es entonces cuando Pablo reprende eso y les dice que no imiten esas prácticas que vienen del paganismo en los cultos a Artemisa, a los cultos de Apolo, etcétera, etcétera, que no los imitaran y que se alejaran de todo eso. Es decir, ese pasaje de Corintios sobre la cubierta en la mujer y sobre la cubierta en el hombre de la cabeza es un pasaje que se debe de entender desde un punto de vista sobre todo local en Corinto e histórico, es decir, por qué Pablo está diciendo eso y no lo dice en las otras cartas. Después hablaremos de ello, sobre la vestimenta en la mujer, sobre si debe o no usar la cobertura una mujer que no es de origen judío, la cobertura en la cabecita, la debe o no usar la mujer. De eso hablaremos después, pero les adelanto que no es como lo habíamos entendido. Les adelanto eso, que no es como lo habíamos entendido. Debemos renovar nuestro corazón, nuestro entendimiento, y no es así como lo habíamos entendido. ¿Ok? Después abarcaremos ese punto que es importante, pero adelantando ese punto que es así ahora en Shabbat, la mujer de origen gentil no está obligada a cubrirse la cabeza, ni dentro de la comunidad ni fuera de la comunidad. Yo les adelanto eso y les voy a dar, como en todo, evidencias, porque todo lo que hemos platicado acá necesita tener evidencia, y si no tiene evidencia no serviría de nada. Entonces vamos a demostrar eso, que la mujercita, aún estando casada, de origen gentil, no está obligada a cubrirse la cabecita dentro o fuera de una comunidad. El pasaje de Corintios es un pasaje local hacia Corinto y es una exhortación a la imitación de cultos paganos que se estaban llevando en ese momento en Corinto, entre otros puntos sobre la vestimenta de la mujer que vamos a tratar después, que habíamos entendido muy mal. Yo me incluyo en primer lugar, pero es tiempo de renovar nuestro entendimiento, nuestro corazón, y hacer no lo que yo quiera que hagamos, sino hacer lo que realmente la escritura dice. Baruch Hashem. Entonces les adelanto solamente ese punto y repito, después daremos evidencia sobre esto.
Si es que lo estoy diciendo es porque hay evidencias de esto y hay que respetarlas, no hay que actuar pasionalmente ni religiosamente. Amén. Seguimos. Por eso estoy hablando de la mujer de origen gentil. La mujer judía es diferente y ella tiene una tradición, no es mandamiento, es una tradición en la cual se cubre la cabeza siempre por recato y respeto y todo eso. La mujer judía es distinto. Amén. Ahora seguimos, amados. Nos quedamos la última vez sobre la primera carta a los Corintios y vimos varias cosas sobre esto. Hoy entonces nos toca estudiar ya las últimas cartas de Pablo, por llamarlo así, las que sí son de él, que son 7, dijimos, primera y segunda de Corintios. Está también la carta a Filipenses, son 3, la primera carta a Tesalonicenses, 4, la carta a Filimón, 5, la carta a Gálatas, 6 y la carta a los Romanos, 7, 6 y la carta a los Romanos, 7, es decir, 7 cartas. Perdóname, 7 cartas son las que realmente Pablo escribió de su autoría y repito, escribió más, pero actualmente se encuentran tal cual perdidas, no las tiene nadie, amén. Entonces no hay nadie que las haya pues, descubierto, están perdidas las que sí escribió él y solamente nos quedan 7. Las otras 7 que se le adjudican a Pablo, que estudiaremos dentro de 8 días, esas fueron hechas por discípulos de Pablo y escribieron a nombre de Pablo. En la antigüedad era una práctica bastante común. Así que hoy nos enfocaremos ya en las últimas cartas de Pablo, el último legado de Pablo, y como ya vimos, hay cartas que tristemente no llegaron a nuestros días. Hay cartas de puño y letra de Pablo que no llegaron a nuestros días. Pero no solamente eso, no solamente la carta a la Odisea o a otros lugares que nunca supimos qué decían esas cartas, sino inclusive dentro de las cartas que nosotros tenemos, como es las cartas de Corintio, primera y segunda de Corintios, que nosotros vemos solamente 2 cartas, primera y segunda de Corintio, esas cartas realmente se conforman por 5 o 6 cartas. Es decir, en su original eran 5 o 6 cartas, no solamente 2, sino que las cartas que tenemos actualmente de Corintios, tanto 1 como 2, son cartas editadas de esas 6 cartas que existieron un día. Es decir, un copista del segundo siglo intentó hacer algo, no sabemos por qué, nadie sabe por qué lo hizo, pero tomó las cartas de Pablo, todas las que habían, 6 cartas o 5 de Corinto, que eran a Corinto, y lo que hizo fue simplemente editar los mensajes que a él le parecían más importantes, editarlos y hacer una sola carta o 2 cartas de lo que antes habían sido 5 o 6 cartas de Pablo a Corinto. Es decir, esto que para él era algo pues bueno porque era una forma de resumir el mensaje de Pablo, resultó algo dañino, ya que pues actualmente no tenemos las cartas completas de Pablo y sí eran muy importantes por todo su valor histórico. El caso es que las 2 cartas de Corintio que tenemos, o a Corinto que tenemos actualmente son sin lugar a dudas sacadas de 5 o 6 cartas realmente, pero además de eso debemos entender que sobre todo los historiadores enseñan, los sabios sobre la materia enseñan que la primera carta de Corintios, sobre todo la que escribió Pablo, no la que tenemos, sino la primera realmente, esa carta está en la actualidad perdida. La primera carta de Corintios en la actualidad se encuentra perdida y el resto solamente tenemos parte en la primera y segunda carta de Corintios. Por lo mismo, ahora lo que nosotros tenemos como evidencia de primera y segunda de Corintios son solamente parte del verdadero legado de Pablo a Corintios. Esos pedazos se encuentran actualmente en desorden, entre otras tantas cosas. Por lo mismo, las cartas de a Corinto son cartas sin lugar a dudas históricas de Pablo, pero lamentablemente dañadas en su mismo origen, en su esencia, por un copista del segundo siglo que editó esto de una forma, pues la verdad, bastante mal y que acabó destruyendo vestigios históricos de lo que pudo haber sido la verdadera enseñanza de Pablo. Eso pasa sobre Corintios 1 y 2. Repito, la enseñanza aquí es que no eran 2, sino 5 o hasta 6 cartas. ¿Qué pasó? Alguien las editó en el segundo siglo, muy temprano, las cortó y solamente puso parte de esas cartas, y es lo que hasta nuestros días nos llegan, un sinfín de cartitas, por decirlo así, pero en un desorden muy notable. Ahora bien,
Hablando sobre esto de Shaul, de Pablo y su verdadera enseñanza, ¿qué relación había entre Pablo y Yeshua? Bueno, como sabemos, Pablo no fue discípulo en vida de Yeshua. Pablo no fue discípulo en vida de Yeshua, o más bien, sí, cuando Yeshua estaba con vida, no fue discípulo de él, sino las enseñanzas las tomó sobre todo a través de vía oral, es decir, todo lo que él había escuchado de aquellos que conocieron a Yeshua. Y él mismo dice que por revelación había conocido enseñanzas y esas son las que transmitía a él. Pero realmente él no fue discípulo cuando Yeshua estaba en Israel del maestro. Así que Pablo solamente conoció estas enseñanzas a través de vía oral. Ya hemos platicado las tardes de Shabbat qué tan importante es para el pueblo judío la tradición oral y cómo se mantiene de una forma impresionante intacta esa tradición oral al grado de que han mantenido tradiciones orales a través de miles de años de una forma intacta prácticamente. Eso es algo hermosísimo e impresionante. El caso es que los evangelios no existían, como sabemos, en los días de Pablo, sino solamente pequeños fragmentos de, pues bueno, algunas enseñanzas de Yeshua o algunos milagros, entre otras cosas. Es decir, Pablo no tenía un evangelio para leer sobre la vida de Yeshua. Los evangelios no existían cuando Pablo estaba con vida. Así que Pablo no tenía un libro para aprender de Yeshua, en pocas palabras. Todo era a través de tradición oral. Y Shaul, Pablo, presenta a Yeshua como un descendiente de David. Esto es bien importante. Pablo presenta a Yeshua como un descendiente de David, es decir, un hijo literalmente de David, un descendiente biológico de David, es decir, alguien que lleva la sangre de David por vía paterna, por vía paterna, no solamente por vía materna, sino por vía paterna. De hecho, dentro de la Torá, la tribu viene dada por el padre, no por la madre. La tribu viene dada por el padre, no por la madre. Y Pablo presenta correctamente a Yeshua como un descendiente físico tal cual, de David y de los patriarcas. ¿Dónde dice eso? Solamente para que ustedes lo anoten. Gálatas 4:4, Gálatas capítulo 4, verso 4, habla de que Yeshua es descendiente de Abraham. También Romanos 9, que es descendiente de los patriarcas. Romanos 9:4, que dice que él es descendiente de los patriarcas. Dice de los patriarcas, de los cuales según la carne viene el Mesías. Es decir, es descendiente de los patriarcas y también es descendiente de David. Romanos 1, verso 1 al 4. Es Yeshua descendiente de David. Así lo presenta Shaul al Mesías como un descendiente de David. Vamos para allá si quieren. No tenía prevista esta cita, pero es muy importante porque esto es de las cosas que más terriblemente se perdieron y que fueron cambiadas terriblemente y que sí han sido un daño terrible a la fe real. Es decir, Yeshua es descendiente biológico de David, pero no por vía materna, sino por su padre, José. ¿Dónde dice esto? Romanos capítulo 1, verso 1 al 4, dice lo siguiente. Esta es la versión Biblia de las Américas y dice de la siguiente forma. Espero que lo tengan, o si no, escúchenlo, anótenlo y después ustedes lo pueden comprobar. Amén. Entonces, Romanos capítulo 1, verso 1 al 4 dice: Pablo, siervo del Mesías Yeshua, llamado a ser apóstol, enviado, apartado para las noticias del Creador, la buena nueva del Creador. Porque él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Que nació de la descendencia de David según la carne. ¿Qué significa esto? Que es hijo biológico de David. Y ya les expliqué que en griego, cualquiera que guste comprobarlo o pueda hacerlo, pueda comprobarlo, la palabra descendencia en este pasaje, miren, les voy a enseñar otro libro, les enseño muchos libros, les voy a enseñar otro libro. Y este es un libro muy famoso, es El Nuevo Testamento Interlineal César Vidal.
César Vidal es uno de los teólogos cristianos, historiadores cristianos más reconocidos dentro del mundo cristiano. Él hizo este interlineal, que se llama Interlineal del Nuevo Testamento griego, y es César Vidal, ¿no? No estoy engañando, aquí está, es César Vidal. Y es el interlineal griego del Nuevo Testamento. Bueno, este libro está sacado del escrito tardío de la Edad Media, que está mal, Textus Receptus, que es el escrito más tardío, y no está sacado realmente de los escritos del siglo IV, es decir, los escritos más antiguos como Código Sinaítico y demás. Pero aún con todo eso, aún de que usa escritos César Vidal pero muy tardíos, porque dicen que son los mayoritarios, es decir, que hay más fragmentos y que por ende son los que tienen más autoridad y otro tipo de cosas. Pero más allá de todo eso, aún este historiador cristiano, es cristiano, recuerden, los cristianos creen que el Mesías vino por el ángel y que fue sobrenatural y que nació por medio del Espíritu o fue concebido por el Espíritu, no tuvo padre humano. Eso creen los cristianos. César Vidal es un defensor de eso, pero en su interlineal griego, aquí lo tengo para que vean que no estoy engañando, aquel que es cristiano, interlineal griego de César Vidal, en el capítulo 1 dice esto, aparece acerca del Hijo, así lo traduce César Vidal palabra por palabra, interlineal griego, acerca del Hijo de él, del venido de semilla de David según la carne. Así se traduce palabra por palabra el griego de la Edad Media, conocido como Textus Receptus, traduce César Vidal, acerca del Hijo de él, del venido de semilla de David según la carne. ¿Por qué les enseño este libro? Porque aparece aquí la traducción semilla, por César Vidal, un cristiano, un cristiano, es un historiador cristiano. Nosotros no somos cristianos. Bueno, el caso es que lo traduce como semilla. En las Biblias normalmente lo traducen como descendencia. Bueno, el griego dice semilla. ¿Y qué crees o cuál es la palabra que aparece acá como semilla? La palabra que aparece acá como semilla es espermatos, espermatozoide. Eso es lo que dice el griego, espermatozoide. Es decir, su descendencia, en pocas palabras, no es morbo eso, es la realidad. Así nace un niño. Lógicamente eso es algo que el Eterno creó. ¿Qué dice ahí el griego? Del siglo, de la Edad Media, Textus Receptus, ni se diga Código Sinaítico, que es todavía mejor. ¿Qué dice el griego? El Mesías vino por esperma, por semilla de David. Así de sencillo, amados. Así de sencillo es esto. Y entonces, todas esas ideas de que el Mesías vino a través del Espíritu Santo y todo eso, no son ideas de Pablo. Repito, los evangelios son más tardíos que Pablo. Los evangelios son después de Pablo, no son antes de Pablo. Y lógicamente cualquier persona puede entender esto, que entre más cerca esté del autor, más veraz es. Es decir, si yo soy, supongamos, un escritor famoso, escribo hoy una carta y después alguien escribe una carta sobre mí después de muchos años, ¿a quién vas a creer? ¿A mí o a la carta que yo escribí de mi puño y letra, o a alguien que escribió sobre mí después de muchos años, décadas? Lógicamente la carta que yo mismo escribí, o sea, porque sabes que viene directamente de mi corazón, de mi pensamiento, y plasma lo que yo pensaba, no alguien que después escribió no sé qué. Las cartas de Pablo, como Romanos, que es carta de él, hablan claramente de un Mesías nacido por vía paterna de José, de David, descendencia, esperma de David, en pocas palabras, es de David, por eso es el Mesías. Si él no tiene sangre davínica, no es Mesías, así de sencillo. Si él no tiene sangre davínica, descendiente de David, no puede ser Mesías, así de sencillo. Y entonces no puede adquirir el linaje de David si no es por vía paterna. Todo lo que te cuenten después de eso es simplemente una mentira. Todo lo que te expliquen y cuentos y teológicos y que historias de hadas, todo eso es una mentira. Todo eso queda en el ámbito de leyenda. Es comprobado que Mateo capítulo 1 y 2 y Lucas capítulo 1 y 2 son considerados capítulos leyenda, no históricos. Leyenda, ¿por qué? Porque lo que narran no es la historia, no es la realidad, sino simplemente algo que ellos escribieron de su propio corazón. Es una leyenda, algo que ellos pensaron que pudo pasar. Y de hecho ya lo comprobamos, que
Mateo 1 y 2 se contradice bastante con Lucas 1 y 2 y en apariencia cuentan la misma historia, pero hay unas contradicciones visibles tremendas que no pueden ser reconciliadas por ninguna forma. Y repito, César Vidal, para todo aquel que es cristiano o adicto a esto, perdón, iba a decir adicto a esto, César Vidal dice es semilla de David. Porque eso dice el griego, no lo podemos cambiar. Es esperma. Lógicamente César Vidal piensa que el Mesías vino a través del Espíritu Santo, pero no sé de dónde saca eso. No sé de dónde sacan eso, porque ya repito, Mateo y Lucas son libros que se consideran no históricos en su esencia. Me refiero a que no tienen la intención de contar qué pasó realmente, sino simplemente historias teológicas, es decir, qué es lo que ellos pensaban sobre el Mesías, cómo lo visualizaban, qué creían de él, pero no era realmente lo que había pasado. Y Lucas 1 y Mateo, Lucas 1 y 2 son considerados capítulos añadidos y leyendas, es decir, leyendas, no es la realidad. Las cartas de Pablo, que son mucho, pero mucho antes que los evangelios, dice, el Mesías viene por línea de David. Entonces, ¿con cuál nos vamos a quedar? ¿Con lo que dice Pablo? ¿Con lo que dice realmente la historia? ¿Con lo que dice realmente el griego? ¿Con lo que dice realmente la fe de Israel, que el Mesías es descendiente de David? ¿O con teología proveniente del paganismo, como son esas ideas del nacimiento virginal? Así también nació Tammuz en Babilonia, así también nació en Egipto, el hijo de Osiris, Horus, el hijo de Osiris, nació también así, sobrenaturalmente. También así pasó en Roma, así pasó en Grecia, así pasa en toda la cultura pagana. Entonces eso no viene de la fe de Israel. Lógicamente Yeshua no tiene nada que ver con esa fe pagana. Yeshua nació como todo ser humano, fue concebido como todo ser humano y viene al mundo como libertador, como un redentor, como el segundo Adán, el segundo hombre, Baruch Hashem. Ahora bien, amados, esto que suena herejía dentro de unos años ya no será así. Hoy estamos empezando y a muchos les espanta, les suena herejía y todo eso, pero dentro de unos años, sin lugar a dudas, esto ya no será una herejía, sino realmente será algo muy diferente. Ahora seguimos. Pablo entonces visualizaba al Mesías como un descendiente de David. Pablo visualizaba al Mesías como un descendiente de David y un justo. Yeshua era un justo para Pablo, obediente hasta el extremo, que no conoció pecado, intérprete de la Torá y dador de normas de conductas. Esa es la visión que Pablo tuvo de Yeshua, descendiente de David, descendiente de los patriarcas, por ende. También un justo, obediente hasta el extremo, que no conoció pecado, intérprete de la Torá y dador de normas de justicia. Ahora bien, Pablo se enfoca más sobre el Mesías, que aquí es donde entra alguna confusión dentro de la fe normal, de la fe tradicional, y de los conceptos que ellos tienen sobre el Mesías, porque Pablo se enfoca sobre un Mesías exaltado, es decir, Pablo no se enfoca tanto al Mesías terrenal. Pablo no habla de su nacimiento, Pablo no habla de su niñez, Pablo no habla de lo que hizo Yeshua tanto en esta tierra con milagros y sanidades y que si resucitó a alguien. Pablo no se enfoca en eso en sus cartas. Pablo no habla de eso de Yeshua en sus cartas. A Pablo le importaba enseñar dónde estaba actualmente el Mesías. Es decir, a Pablo le interesa más enseñar a un Mesías exaltado, a un Mesías sentado a la diestra del Creador, por llamarlo así, es decir, un trono en el cielo que domina sobre todo. Y Pablo ya no se enfoca tanto en el Mesías terrenal, sino Pablo se enfoca más al Mesías glorificado. Y esa es una de las cosas que ha originado, entendiendo mal a Pablo, por supuesto, que pues se empezará a enseñar, y hasta la fecha tú lo ves, se empieza a enseñar que el Mesías es Dios en esta tierra, que el Mesías era divino y todas esas cosas que nosotros aprendimos desde niños, porque sin lugar a dudas viene a través de un desconocimiento de la fe de Israel y de la fe de Pablo. Ahora bien, algo que ha convertido a Pablo en el supuesto fundador del cristianismo ha sido el hecho de que el mensaje de Yeshua varía en algunas cosas al mensaje de él.
Repito, una de las cosas que se ha usado como argumento para decir que Pablo es el fundador del cristianismo o de otra religión es el hecho de que su mensaje, el mensaje de Pablo, varía en algunas cosas con el mensaje de Yeshua. Por ejemplo, el mensaje de Yeshua era totalmente a un público judío. Hay que entender esto, amados. Ya lo explicamos en la clase pasada. El mensaje de Yeshua era totalmente a un público judío conocedor de la ley, conocedor de la Torah. El mensaje de Pablo era, sin lugar a dudas, hacia gentiles. Por eso muchos dicen, no, ¿cómo es que el Nuevo Testamento está en griego? Eso es una mentira. No, lo que pasa es que los evangelios se escribieron fuera de la tierra de Israel. Es cierto que esas historias que narran los evangelios, no todas, porque algunas cosas fueron, ya les dije, añadidas, algunas historias que narran sí pasaron en la tierra de Israel y en lengua hebrea y aramea, pero los escritos de los evangelios fueron escritos en griego, a gente griega. Por ejemplo, Lucas fue escrito en Éfeso, una región griega o romana, bajo el imperio romano de habla por excelencia griega. Entonces no pueden escribirlas en hebreo, aunque hayan pasado en hebreo, en idioma hebreo, no las podían escribir en hebreo porque simplemente su auditorio era gentil, que no hablaba griego, o bien inclusive judíos que hablaban griego, que se habían helenizado y que no hablaban hebreo muchas veces. Entonces estamos hablando de un fenómeno histórico, a dónde vieron la luz los evangelios, las cartas de Pablo, y es por eso que están en griego, no porque ellos hayan querido escribir solamente en griego, sino porque estaban fuera de la tierra de Israel. Hay que entender esto, que es tan simple y que es la razón de la cual nosotros encontramos los escritos más antiguos del Nuevo Testamento del siglo IV con lectura del siglo II como Nestle Aland, Código Sináitico, Código Vaticano, etc. Nestle Aland es el documento científicamente construido del Nuevo Testamento más antiguo. Todo eso está en griego. ¿Por qué? Porque eso fue escrito a gente de habla griega. Así de sencillo. Y no hay por qué buscar excusas raras. Eso es la versión más sencilla, la más clásica. Que un día esas palabras hablaron en hebreo, sí. Que Yeshua habló hebreo, sí. Arameo, sí. Pero, repito, quien escribió su biografía, si lo queremos ver así, no hablaba hebreo y estaba dentro de tierras griegas, de tierras romanas. Por ende, no pudo haberlo escrito en hebreo por primera vez. Posiblemente sí el libro de los hebreos, pero tampoco tenemos un original hebreo. Todo está en griego, aunque no queramos, todo está en griego. Eso es tan sencillo y también te digo tan fácil de entender, y también te servirá para que tú descartes a aquellos maestros que por causa de hacer dinero tal cual te están engañando que hay originales hebreos o que sacaron una versión de la Biblia con originales hebreos. Todo eso es mentira, y cuando alguien te diga eso simplemente es un mentiroso. Te está engañando, está jugando con tus ideas, con tus emociones, está jugando con tu desconocimiento, se está aprovechando de tu desconocimiento y por lo mismo te está vendiendo cosas que realmente no tienen ninguna trascendencia, no tienen realmente razón de ser porque no tienen originales hebreos. Hay escritos, ya con eso termino este punto, porque es muy importante que lo recalquemos. Hay, por ejemplo, evangelios en hebreo, como el evangelio de hebreo de Mateo Shem Tov, el evangelio de Dutilet, el evangelio de Juan en hebreo, inclusive que apenas lo están sacando, sí están en hebreo, pero son de la Edad Media, no son antiguos. Y esos evangelios en hebreo fueron a la vez traducidos de originales griegos, es decir, tomaron un evangelio griego de Mateo y de ahí se basaron para formar el evangelio de Shem Tov. Entonces no es original hebreo, simplemente es una traducción al hebreo que es diferente. Todo eso es importante que tú lo conozcas porque, repito, te van a engañar si no lo conoces y te van a vender cosas que no te servirán realmente para nada, sino solamente para haber gastado tu dinero en algo que no te sirvió absolutamente para nada, amados. Y eso es algo que, pues bueno, cada quien es dueño de su dinero y hará lo que quiera, pero simplemente pues estarás desperdiciándolo en vez de hacer cosas benéficas para tu vida o para otros con esos medios. El caso es este, que el mensaje de Pablo varía un poco con el mensaje de Yeshua. Repito, Yeshua era alguien que habló totalmente a un pueblo judío irrelevante para el mundo helenístico, es decir, el mensaje de Yeshua no tenía ninguna relevancia ni significado para la gente fuera de la tierra de Israel. Todo lo que Yeshua hablaba
no significaba nada para los paganos, para los que estaban fuera de la tierra de Israel, no tenía significado, no era un mensaje para ellos. Yeshua hablaba de la redención de Israel, hablaba de quitar el yugo gentil sobre la tierra de Israel, hablaba de ser libres, hablaba de imponer la Torá, y eso no tenía nada que ver con los paganos. Eso era un mensaje específico, nacionalista, si usamos esos términos modernos, nacionalista del Mesías hacia su tierra, hacia Israel. Y es un mensaje netamente judío, específico para el pueblo, y después pasó a convertirse por Pablo en un mensaje universal a las naciones para salvación, y es por eso que se toma como un cambio de paradigma, un cambio de mensaje de Yeshua a Pablo, ya que, repito, Yeshua habla totalmente a judíos y un mensaje nacionalista, un mensaje totalmente patriota, por llamarlo así, un mensaje hacia la tierra de Israel y su bien, y Pablo ya habla un mensaje hacia la salvación de las naciones. Por eso, el concepto de salvación para Yeshua era solamente a través de cumplir escrupulosamente la Torá de Moisés. Repito, para Yeshua nadie se salva si no cumple correctamente la Torá de Moisés. Y eso lo está diciendo a judíos, por supuesto. Hay gente bueno, es una acción muy ignorante realmente, que toma Mateo 5:17. Hay gente que toma Mateo 5:17, donde dice: yo no he venido a abrogar la Torá ni los profetas, y no pasará ni una letra de la Torá, etcétera, etcétera. Está hablando de Yeshua de guardar fuertemente la Torá. Pero ¿a quién está hablando? Está hablando a judíos, no a gentiles. Y hay gente que toma ese pasaje, como ya te dije, muchos otros, y se los intenta imponer a los gentiles, diciendo: es que Yeshua dijo esto. Sí, pero sí lo dijo, pero por lo menos pon atención a quién lo dijo. Está hablando a judíos, no a gentiles. Yeshua nunca dirigió su mensaje a gentiles, siempre lo dirigió hacia judíos de nacimiento que estaban ahí en la tierra de Israel. Entonces, Yeshua habla de que solamente el cumplimiento escrupuloso de la Torá de Moisés salvaría a un judío, haciendo hincapié, por supuesto, en el amor y prepararse con arrepentimiento en la inminente llegada del reino de Dios. Ese es el mensaje crucial de Yeshua. Guarden correctamente la Torá, hagan arrepentimiento, el reino se ha acercado, y vivan haciendo hincapié en el amor hacia los demás, que ese también es el cumplimiento de la Torá, dice Yeshua, y de los profetas. Amen a su prójimo, dejen de ser hipócritas, dejen de ser religiosos, amen realmente a su prójimo, arrepiéntanse, el reino se acerca, y cumplan correctamente la Torá. Ese es el mensaje de Yeshua. Para Pablo se enfoca en otros méritos. Pablo ya no habla del cumplimiento de la Torá para los gentiles. Pablo habla del sacrificio vicario del Mesías, es decir, del sacrificio del Mesías para salvación de las naciones, y que el gentil debe de apropiarse de esos méritos salvíficos del sacrificio del Mesías para poder ser salvo. Es decir, para Yeshua la salvación se encuentra en el futuro. Por eso digo que hay variantes en sus mensajes. Para Yeshua la salvación se encuentra en el futuro. Todo aquel que guarde bien la Torá un día será salvo. Para Pablo está en el pasado, en el sacrificio del Mesías. Aquel que crea en ese sacrificio y en los méritos del Mashiach logrará ser salvo. Es decir, el mensaje de Pablo varía al mensaje de Yeshua, y por una simple y sencilla razón. Yeshua está hablando a judíos y Pablo está hablando a gentiles, y por supuesto que hay una gran diferencia entre lo que un gentil y un judío deben de guardar en esta tierra, recordando que existen mandamientos que fueron dados a todas las naciones, y mandamientos específicos para el pueblo judío, específicos y únicos para el pueblo judío. Ahora bien, aunque claro, analizando, siempre hay un punto donde se encuentran estos dos mensajes, pero ahora bien, esto puede ser entendido debido a que el mensaje de Yeshua hubiera sido poco popular dentro del mundo romano. Un mensaje como el que Yeshua predicaba no podía ser repetido en el mundo romano porque no hubiera sido popular. No hubiera sido para nada popular ese mensaje de Yeshua en el mundo romano. Por eso el mensaje que Pablo lleva es, por llamarlo así, un poco distinto al que Yeshua llevaba, porque él hablaba a las naciones. Ahora bien, Pablo, decíamos, fue realmente el fundador del cristianismo. Antes de seguir con las cartas, como pregunta, ¿Pablo realmente fue el fundador del cristianismo? Y la respuesta es un contundente no.
Pablo, por supuesto, no fue el fundador del cristianismo. Recordamos que él nunca rompió con el judaísmo, nunca rompió su fidelidad al judaísmo y por ende no pudo formar otra religión. Ni Pablo de Tarso ni Yeshua de Nazaret tuvieron alguna vez en la mente, por lo menos, fundar otra religión, además de la que ya estaba, por supuesto, que era el judaísmo. Ni Pablo de Tarso ni Yeshua de Nazaret tuvieron nunca en su mente fundar otra religión que viniera en esos días. Lo que Pablo deseaba era vivir su judaísmo plenamente en el Mesías. Y el Mesías claramente no impedía esta observancia fiel a la Torá. Es decir, Pablo no quería fundar otra religión. Pablo lo que quería era vivir fielmente su judaísmo ahora que había conocido al Mesías. Y entonces el Mesías, el conocimiento del Mesías, nunca le impedía seguir dentro del pueblo judío ni respetando las reglas del judaísmo. Eso nunca pasó y nunca pasará. El hecho de conocer a Mashiach no representa un obstáculo para seguir con el judaísmo. Y por otra parte, Pablo no rompe con esta creencia firme en que existe un solo Dios, un Dios único y que busca siempre mantener la línea estricta del monoteísmo. Es decir, a pesar de que Pablo predica mucho al Mesías glorificado, al Mesías entronado, al Mesías rey, al Mesías que domina sobre la creación, a pesar de todo eso, a pesar de que Pablo predica mucho a un Mesías sentado en los cielos, a pesar de todo eso, Pablo nunca rompe con el monoteísmo, con la creencia de que existe un solo Dios y nada más, y con el estricto monoteísmo judío de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que el Eterno es uno y único, no tiene forma corpórea, no es hombre, no tiene límites ni limitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando alguien dice que el Mesías es Dios, está cayendo en una blasfemia tal cual. Eso sí es blasfemia. Decir que el Mesías es Dios es una de las grandes blasfemias extraídas del mismo paganismo. Romanos capítulo 15, verso 6, vamos hacia allá para que veamos si Pablo enseñó que el Mesías era Dios. ¿Pablo enseñó eso? No, es que el evangelio de no sé qué, ya te dijimos que antes de leer los evangelios, leas las cartas de Pablo, porque las cartas de Pablo son antes que los evangelios. Y entonces, Romanos capítulo 15, verso 6 dice lo siguiente, amados. Yo se lo dije a un amado Haber, con mucho respeto, pero se lo dije. Si usted sigue enfocado en las enseñanzas del Nuevo Testamento y usándolas mal, nunca va a poder conocer correctamente quién es el Mesías. Si usted se basa en el Nuevo Testamento para conocer exactamente al Mesías, nunca lo va a poder hacer. Y espero que me tome ese consejo porque es la realidad. Nunca lo va a poder hacer si sigue en esa manera. Romanos capítulo 15, verso 6. O interpretando mal el Nuevo Testamento. Romanos 15, 6 dice, amados. Romanos 15, 6 dice lo siguiente para que veamos esta realidad. Pablo nunca rompió con el monoteísmo. Pablo nunca rompió con el monoteísmo, Baruch Hashem. Y Romanos 15, verso 6, entre muchas otras citas más, esta es solamente una porque por el tiempo no podemos abarcar tantas cosas, debido al tiempo no podríamos abarcar tantas citas ni nada semejante, pero ese es uno de los grandes ejemplos que hay. Romanos 15, 6 dice, espero que lo tengan o por lo menos que lo anoten para después checarlo, dice, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua. ¿Qué dice? Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre del Señor Yeshua, de nuestro Señor Yeshua. Las ideas trinitarias, por ende, no caben en ningún lugar en la teología de Pablo. Las ideas trinitarias o de preexistencia del Mesías, cristianas o mesiánicas, no caben por ningún lado en la teología de Pablo. Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, al Dios de Yeshua. Es decir, Yeshua tiene un Dios. Entonces, ¿cómo es que Yeshua es Dios? Si Yeshua tiene un Dios, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Con dos dioses o un Dios menor, un Dios mayor? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No entiendo eso dentro del concepto de Pablo. Pablo nunca enseñó tal, pero tal herejía. Pablo no ve su judaísmo en el Mesías como una nueva religión. Pablo no ve su fe en el Mesías como una nueva religión, sino todo lo contrario. Para él es una forma de hacer nacer nuevamente el judaísmo.
Pablo no ve nunca su fe en el Mesías como una nueva religión, sino todo lo contrario, como una forma de vivificar, de dar vida al judaísmo, de dar vida a la fe judía. Después de la muerte del Mesías, la única manera de vivir esta fe plenamente es a través del Mesías para Pablo. Pero a esto no se le puede llamar una nueva religión. Es decir, Pablo enseña y cree que el Mesías le ha dado una nueva dimensión a su fe. No se la ha quitado ni la ha cambiado, sino que su fe ha tomado una nueva dimensión. Un Cohen en los cielos en vez de un Cohen, un sacerdote en la tierra. Un templo en los cielos antes que el de la tierra, etc. Es decir, el Mesías le ha dado una nueva dimensión a su fe. La Torá, en vez de estar en tablas de piedra solamente, ahora dice, está en los corazones humanos. El Mesías le ha dado una nueva dimensión a su fe. Nunca ha variado su fe y nunca ha venido a anular la fe que ya tenía, sino todo lo contrario, a exaltarla más. Y la fe de Pablo no era cristiana, la fe de Pablo era judía al 100%, al 1000%. Por ende, esos vestigios los tenemos acá en el Nuevo Testamento, no podemos huir de eso. Y por eso, según su visión expresada en Romanos 11, Israel sigue vigente en los planes del Creador, nunca ha sido desechado ni será desechado, y al final de los días será restaurado, y esto ocasionará una bendición a todas las naciones de la tierra, quienes también serán bendecidas en el bien futuro del pueblo judío. Es decir, para Pablo vendrá la redención de Israel, y esa redención de Israel traerá bendición a todos los gentiles que se conviertan al Dios de Israel, por supuesto. Ahora bien, ¿quién fue entonces el creador del cristianismo? Si no fue Yeshua, que fue judío acérrimo de la Torá, guardador férreo de la Torá, Yeshua, y un exhortador de los mandamientos divinos. Si Yeshua no creó el cristianismo, si Pablo no formó el cristianismo, ¿quién creó el cristianismo? Bueno, los investigadores aciertan y dicen, no existe un creador del cristianismo, sino más bien creadores del cristianismo. Es decir, que muchas personas tuvieron que participar para crear el cristianismo. Varios factores y varios personajes son los que forman lo que hoy conocemos como cristianismo y también otras derivaciones. Por ende, el cristianismo siempre fue sincrético, es decir, el cristianismo siempre absorbió el paganismo con el cual iba creciendo. Se había asimilado a ideas religiosas de su entorno y muchas de ellas fueron traspoladas, como ya estudiamos en la vida del Mesías. Su nacimiento del Mesías, algunas cosas de la vida del Mesías, algunas cosas como la implementación de la última cena, de la cena del Señor y cosas como esas son implementaciones tardías extraídas del paganismo, de los cultos de misterio en los cuales el hombre participaba de la muerte y resurrección de su Dios, en las cuales el hombre podía comer parte de su Dios simbólicamente, como en Egipto comían parte de Osiris a través del trigo, de los panes de trigo, para participar de la vida eterna en el Dios del inframundo, Osiris, en la cultura egipcia. Y así en otras culturas el hombre participaba, Baco en Roma, el tomar vino y otras cosas para participar del cuerpo de su Dios en las culturas paganas, en los cultos de misterio. Todo eso fue traspolado después a la vida del Mesías y es por eso que tenemos que limpiar. Nuestro trabajo ahora no es fácil, hay que mantener el origen, hay que mantener lo ideal como un resto histórico, una piedra histórica, un fósil o algo así que se encuentra, y ese fósil es el original, es lo que teníamos que llevar, pero arriba de todo eso se encuentran infinidad de piedras pegadas, de tierra, de mugre, de polvo, de otro tipo de cosas, y el investigador lo que hace es intentar limpiarlo sin destruir el origen. Hay que limpiarlo, hay que quitar aquello que no es del origen, que no es lo que realmente existió desde el principio, y esa tarea es la que estamos haciendo actualmente, intentar limpiar la imagen de Yeshua, no negar a Yeshua, sino limpiar de paganismo la imagen de Yeshua, y le pedimos al Eterno que nos siga dando sabiduría y discernimiento para eso, para refutar todas esas imágenes torcidas de Yeshua que ha implementado el cristianismo y en la actualidad los mesiánicos y las raíces hebreas. Esas siguen siendo imágenes torcidas del Mesías y eso hay que limpiar. Eso nos va a costar mucha investigación, mucho esfuerzo, muchos ataques, como hace 15 días que nos intentaron cerrar el canal. No interesa, por eso suscríbete al otro canal, Comunidad de Tzjaín, Celaya, Guanajuato, porque si intentaran cerrar este canal abriríamos otro
otro y otro y otro. El caso es que la verdad tiene que salir a la luz y tenemos que honrar la memoria bendita de Mesías. ¿Qué estamos haciendo acá? Buscar honrar la bendita memoria del Mashiach, de Mesías, de Pablo, que no fueron cristianos y tampoco fueron mesiánicos, tampoco fueron raíces hebreas. Ellos fueron judíos, celosos de la fe judía, celosos del fariseísmo judío, porque los dos tienen tendencias fariseas de tradición oral y todo eso, pero tristemente la suciedad los ha cubierto, la escoria tal cual, de la religión, de los dogmas, del paganismo mezclado, del paganismo infiltrado, los ha llenado, los ha ensuciado, ha manchado la santa imagen del Maestro bendito de Yeshua, la han manchado y ahora tenemos que limpiarla y permanecer con el fondo, pero limpiar toda esa asquerosidad que puso la religión encima de ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer, amados. Y lógicamente a muchas personas no les va a gustar porque afecta a sus intereses económicos, afecta a sus intereses de muchas maneras, sus intereses teológicos, pero no les interesa, amados, porque está escrito en los Salmos que la verdad brotará de la tierra. Es decir, que aunque el hombre intente enterrarla, aunque intenten ponerle miles de cosas, el Eterno tiene un tiempo destinado para que la verdad sea conocida, para que la verdadera imagen del Santo Maestro de Yeshua, para que la verdadera imagen del Maestro de Galilea, Yeshua, salga a la luz, para que Pablo sea honrado como un maestro de su tiempo, judío, celoso de la Torá escrita y de la Torá oral, porque era fariseo, y la principal doctrina farisea es la creencia en una ley escrita y una ley oral, así de sencillo. Y el que no esté de acuerdo con eso, amados, es porque tristemente no ha estudiado qué es el fariseísmo y por qué Pablo se llamaba fariseo, celoso de la ley escrita y celoso de la ley oral. Y aquí buscamos honrar eso, al Santo Maestro, quitando la escoria de la religión y poniendo en su justo lugar al Maestro de Galilea, Yeshua, y al discípulo Pablo, Baruch Hashem. Ahora bien, seguimos. Por lo tanto, lo que practicaba Pablo era judaísmo con la creencia en Yeshua. Pablo no tenía otra religión. Lo que, por supuesto, practicaba Pablo era eso, judaísmo con la creencia en el Mesías. Nada que ver con el movimiento que se dio años después, separado del judaísmo llamado cristianismo y todas sus derivantes como las raíces hebreas. Nada que ver con eso. Aunque el Nuevo Testamento mantiene la autoridad de Pablo, es prácticamente 100% paulino el Nuevo Testamento. Es decir, entre cartas, evangelios de sus discípulos y todo eso, la mayor parte del Nuevo Testamento tiene tendencia paulina, tendencias de Pablo, y por ende sus enseñanzas mal entendidas, por supuesto, y sacadas de su trasfondo, son los que han dado lugar a tantas y tantas confusiones. En resumen, ¿Pablo fundó otra religión? Por supuesto que no. Por supuesto que no, él fue fiel como Yeshua a su judaísmo fariseo, que él lo recalcó y que por lo tanto nunca rompió con la fe judía. Fecha posible de la redacción de Corinto, año 57 de nuestra época. Ahora bien, otra carta que ya es la quinta, prácticamente la penúltima carta que es realmente de Pablo, la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses es una carta, por supuesto, muy importante en muchas cosas, pero al igual que la carta de Corinto, esta se encuentra en desorden y tampoco se sabe con exactitud si fue solamente una carta o posiblemente fueron 3 cartas las que conformaron lo que hoy se conoce como la carta a los Filipenses. Es decir, no solamente hablamos de una carta, sino de 3 formando una sola carta. Ahora bien, Filipos, por eso se llama carta a los Filipenses, porque fue dada a una comunidad que se asentó en la ciudad de Filipos. Filipos era en su tiempo una ciudad importante en el norte de Grecia. Filipos era una ciudad importante en su época en el norte de Grecia. Esta fue fundada en el siglo IV antes de nuestra época por el padre de Alejandro Magno, Filipo II. Y de ahí toma su nombre, Filipos, Filipenses. ¿Ok? Filipos era una ciudad importante de su tiempo en el norte de Grecia, situada en el norte de Grecia, que fue fundada en el siglo IV antes de nuestra época por el padre de Alejandro Magno, Filipo II. Amén. Bueno, según el libro de Hechos, Pablo había formado esta comunidad en su segundo viaje en el año 50 o 52 aproximadamente. En este año funda la comunidad, años 50-52 de nuestra época, pero la carta se escribe tiempo después. Y Hechos capítulo 16, 11 y 12,
Hechos 16, 11 y 12 dice: así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Hechos 16, 11. Años 50-52 está pasando esto aproximadamente, y esta comunidad se forma tanto por judíos como de gentiles y gentiles. Pero por problemas con la autoridad, Pablo solamente se queda pocos días en Filipos, y entonces posiblemente ya nunca más pudo regresar a esta comunidad, y es entonces cuando envía la carta. Pablo entonces la funda aproximadamente en el año 52 de nuestra época, en su segundo viaje, y entonces nunca más vuelve a esta comunidad. Pablo se encuentra preso en el momento de escribir la carta a los filipenses. Pablo se encuentra preso en el momento de escribir la carta a los filipenses. Filipenses 1:7 dice: es justo que yo sienta esto acerca de ustedes, porque los llevo en mi corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Filipenses 1:7. A pesar de ello, Pablo muestra un carácter alegre y optimista en esta carta, a pesar de estar preso. ¿Dónde? No se sabe, posiblemente en Corinto, pero no sabemos dónde estuvo preso Pablo. Ahora bien, los nuevos creyentes le ayudan monetariamente en esa situación que está pasando Pablo, y él les agradece personalmente a través de esta carta. Es decir, Pablo se encuentra preso en ese momento que escribe estas cartas a Corinto, a Filipos. Recuerden que pudieron haber sido 3 cartas y no una, mezcladas, editadas, y entonces Pablo agradece a esta comunidad que no lo hayan abandonado en sus prisiones, y entonces les da un mensaje de aliento, de fuerza, de agradecimiento por estarlo ayudando en el momento que más lo necesitaba el maestro de Tarso. El lugar de composición de esta carta posiblemente es Éfeso, aunque no existe la certeza, en el año 50 al 58 de nuestra época. Pablo escribe esta carta, repito, preso, posiblemente en la ciudad de Éfeso. No se sabe en dónde estuvo preso ni por qué razón estuvo preso, pero se deduce que fue en Éfeso, y entonces escribe esta carta desde ahí aproximadamente en el año 54 al 58 de nuestra época. Repito, posiblemente se trate de 3 cartas y no solamente de una, ya que contiene ciertas cosas que están en desorden, o bien que son anómalas, es decir, no son normales en las demás cartas. La carta escrita, repito, desde la ciudad posiblemente de Éfeso en el año 54 de nuestra época. Después, en la misma prisión, escribe esta carta que es llamada a Filemón, que es de la penúltima carta que tenemos actualmente, de la verdadera herencia de Pablo. La carta a Filemón se escribe también en la prisión, y esta carta es la más corta de Pablo y es la más pequeña que nos ha llegado hasta nuestros días. La carta de Filemón, sin lugar a dudas, es la carta más pequeña de Pablo, de las que nos ha llegado hasta nuestros días, y se caracteriza por una actitud pasiva, diplomática y sensible de Pablo en esta carta. Y como sabemos, esta carta es muy interesante porque habla de una petición de perdón a un esclavo creyente que se había escapado de su amo. Filemón es el dueño del esclavo. Amén. Y entonces Onésimo era este esclavo que había sido que se abogaba por él, ya que entonces quería regresar a la casa de su amo, Filemón, que era el amo, por eso se llama esta carta. Y entonces Filemón se había convertido al Mesías, al Dios de Israel, y por lo tanto Pablo lo recomienda y le dice que no lo maltrate, que no lo castigue por haberse escapado, y que le perdone todo, y que de una forma diplomática pero directa Pablo muestra su autoridad y le dice: si él te debe algo, cóbramelo a mí. O sea, es la actitud de Pablo muy grande, es una forma indirecta que Pablo le estaba diciendo: si él te debe algo, cóbramelo a mí, aunque recuerda que tú mismo me debes. Es decir, recuerda todos los beneficios que has recibido de mí,
y que no te he cobrado nada. Por lo tanto, Pablo le está diciendo, si yo no te he cobrado, tú no le puedes cobrar a él absolutamente nada. Entonces, Pablo muestra su autoridad y le dice, recíbanlo ya no como un esclavo, sino como un hermano, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta, que yo mismo te lo pagaré, aunque recuerda que tú mismo te debes a mí. Es decir, que todo lo que yo te he dado es bastante y no te he cobrado nada como para que tú le cobres a otra persona. Es la enseñanza de Pablo. Pablo era humano y exhortaba, porque hay gente a veces que así hace, amados. Hay gente que no entiende que ha recibido cosas gratis y que quiere cobrar todo a todo mundo, o que no quiere ayudar a nadie. Y por eso Pablo dice, acuérdate que tú fuiste ayudado, como para que tú hoy le cobres a otra persona. Es una enseñanza muy grande que Pablo nos da y pues intercede por este esclavo llamado Onésimo. Pablo intercede por él, y sobre todo esta carta es interesante porque de acuerdo a ese tiempo existía una ley muy severa sobre la fuga de esclavos en el Imperio Romano, y esto se debía a que el Imperio Romano dependía bastante de sus esclavos. La economía estaba muy ligada a la esclavitud, es decir, los esclavos estaban metidos en la pesca, en la agricultura, en la minería, en los transportes, en la vida productiva económica del imperio, y si los esclavos huían, la economía también se veía afectada. Por lo tanto, había leyes muy severas que juzgaban la ayuda a los esclavos. Es decir, la esclavitud era muy importante en Roma porque de ello dependía su economía, y por eso cuando un esclavo huía y alguien le ayudaba, el que le ayudaba era juzgado muy severamente, y Pablo por eso también no lo mantiene mucho con él para esto, para que no fuera juzgado, porque había leyes muy severas para aquel que ayudara a un esclavo que escapara de su amo. Y entonces Pablo habla con el dueño, que era, por supuesto, creyente. Esta carta fue escrita posiblemente en Colosas en el año 54-58 de nuestra época, amados. Baruch Hashem. Y ya para terminar en esta mañana, no vamos a abarcar mucho porque ya la última carta es la carta más importante, que es la carta a los romanos, pero sobre este tema, sobre esta carta, ya existen varios temas a la vez que están en este canal de YouTube. Hay varias cartas, o más bien audios, sobre este tema de la carta a los romanos, porque es un tema bastante extenso, ya que esta carta es la más importante, la más imponente e importante de Pablo. La más imponente e importante es la carta a los romanos. Por supuesto, a la comunidad en Roma, al grado de que se le ha llamado el testamento de Pablo. A este nivel ha llegado la carta de Romanos. Posiblemente Pablo le escribe desde Corinto, y habría rumores sobre su persona de Pablo, sobre lo que él enseñaba. Imagínense lo que ahorita vamos a enseñar. Yo te lo dije sobre Corintios. Se va a decir que la mujer no tiene que cubrirse, ni en las comunidades, ni tampoco en la calle. La mujer casada no está obligada a cubrirse su cabecita, inclusive puede usar, lo digo abiertamente, pantalón. Y lo vamos a explicar, Yo sé que a muchos ahorita les sorprende, pero lo vamos a explicar. Todo lo que yo te he dicho ha sido con bases, no ha sido solamente porque un día a mí se me ocurrió o lo vi en un sueño, sino todo ha sido con bases. Todo ha sido con bases. Y cuando yo enseñe esto, más directamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a decir? Es un libertino, es un pecador, no sé qué, enseña libertinaje. Eso es lo mismo que, sin comparaciones por supuesto, es lo mismo que decían de Pablo. Pablo está enseñando libertinaje, Pablo esto, Pablo el otro, y Pablo aclara que él no está enseñando eso. Pablo claramente en la carta de Romanos aclara que él en ninguna forma está enseñando libertinaje, ni que la gente viva como se le pegue la gana, sino que estaba enseñando ciertas cosas que habían sido siempre tergiversadas de sus palabras. Y entonces el caso es así, que uno enseña algo y alguien que medio que escuchó lo tergiversa y lo convierte en algo malo y no sé qué tanto. Pero Pablo se defiende, habla de qué es lo que realmente estaba enseñando en la fe del Mesías, en la Torá. En Roma habían judíos, qué es lo que enseñaba sobre la Torá, sobre los gentiles y sobre la conducta moral de los creyentes. Pablo no conocía esta comunidad, la de Roma, pero deseaba con fervor conocerla, posiblemente para encontrar ayuda y seguir viajando donde él quería, que era España. Pablo quería viajar a España y él pensaba que esta era una buena oportunidad para conseguir medios y poder llegar hasta España, donde se creía que estaba Tarsis, la Tarsis antigua, y él llenara
hasta los confines de la tierra su predicación sobre el Mesías. La carta a los romanos fue escrita muy posiblemente en el año 58 de nuestra época, amados. Hasta acá el